Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Armando. Tomo la palabra para excusar al doctor Jesús Martín Ramírez, que realmente es el impulsor de este libro que hoy nos congrega. Él tenía muchísima ilusión por estar con nosotros, por acompañarnos. Ya presentamos el libro allá por noviembre, por favor, Tino, ya presentamos el libro allá por noviembre en la Fundación Canis Majoris, creo que fue, y está muy delicado de salud, de manera que le excusamos y al mismo tiempo expresamos los mejores deseos de recuperación, ¿no? Que vaya lo mejor posible, porque ciertamente está delicado. Y nada más, cedo la palabra al presidente adjunto, Andrés Menéndez, para que haga la presentación formal. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Y empezamos por el ausente. Todo será que llegue después y no diga las virtudes que vamos a decir de él. El doctor Jesús Martín Ramírez, director de cátedra de Nebrija, Santander, sobre gestión de riesgos y conflictos y presidente de CICA Internacional. Nace en Madrid, culminando sus estudios médicos humanistas y jurídicos con 3 licenciaturas, doctorándose en Medicina y Cirugía, Neurociencias y en Filosofía y Letras, Pedagogía, y obteniendo un máster en los estudios de la defensa. Ha trabajado en educación comparada en las escuelas europeas de la entonces Comunidad Económica Europea, en Italia y en el Benelux. Neuropsicología en la Universidades Libre de Berlín, Stanford y París, René Descartes. Defensa y seguridad en el CSDEN y en el Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y en la Hoover Institution de Stanford, y de psicología en las universidades de Ruhr, en Bochum, Autónoma y Complutense de Madrid y Sevilla, al igual que en el Laboratorio de Etología del Centro Ramón y Cajal de Madrid. Ha sido director del Departamento de Psicobiología de las Universidades de Sevilla y Complutense y del Grupo Complutense de Investigación sobre Agresión. Igualmente, fue director del Gabinete de Estudios de la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es director de la Cátedra sobre Gestión de Riesgos y Conflictos de la Universidad de Nebrija. Es igualmente presidente del Grupo Español de Movimiento PUC-Bars, originado en el manifiesto de Bertrand Russell y Albert Einstein, y Premio Nobel de la Paz en 1995, así como de la Fundación CICA Internacional. A mi derecha, doña María Rosario Limón Mendizábal, la persona que la vemos por aquí con mucha frecuencia. Ahora nos tenías un poco abandonadillo, pero bueno, sí eres una persona bastante presente en nuestros actos. Es catedrática de Pedagogía Social y Educación de las Personas Mayores en el Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Exclusión Sociocultural y Educación. Ha desarrollado diversas responsabilidades en cargos docentes en la Universidad Complutense, entre los que cabe destacar el de vicedecana de Practicum y doctora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Ha participado y es autora de artículos, capítulos de libros y libros en el ámbito de la teoría y praxis de la pedagogía social, educación social, educación de las personas mayores, envejecimiento activo, pedagógico del humor, educación y promoción de salud y fotoelicitación. Asimismo, es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología de la Asociación Española Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Y
a mi izquierda, el doctor don Gregorio Ángel Gómez Jarabo García, Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Ciencias Biológicas, UCM 1976, sobresaliente cum laude, licenciado en Medicina por la Universidad Maimónides de Buenos Aires, Argentina. De 2003 especialista en Psiquiatría, Universidad Maimónides de Buenos Aires, Argentina, otra vez. 2005 profesor titular de Psicología UAM, director del Máster de Valoración de Discapacidades, título propio UAM Inserso, coordinador de trabajos en Argentina y España para la elaboración de la CIF OMS 2003, secretario general del Instituto de Psiquiatría de la Lengua Española, IPLE, introductor de los estudios de psicofarmacología en el currículo del psicólogo, autor y coautor de libros como Farmacología de la conducta, Bases farmacológicas de la conducta, Violencia, Antítesis de la agresividad, Trastornos de pánico, etc. Asomo como de numerosas publicaciones. Y bueno, debo cerrar presentando a nuestro presidente, que os sabía, que hace atrevimiento a presentar a nuestro presidente. Lo conocemos, ¿verdad? Bueno. Indudablemente es un hombre muy titulado, pero me han dado la hoja en blanco. Entonces no sé. Bueno, pues nada, gracias por venir y gracias, Elena, por asistir aquí con tu profesora. Bueno, sí, tiene cara de ser severa. Tiene cara de ser severa. Bueno, pues nada más. ¿Quién empieza? Pues yo creo que Chayo. ¿Chayo? Sí, pues venga. Pues venga, la mujer es primero. Perfecto. Bueno, en primer lugar... Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación del profesor Valentín, del profesor Jesús Ramírez, por la invitación en este centro asturiano para participar en este encuentro de educación y salud y en la presentación de este libro y de algunas aportaciones que hicimos a este. Y gracias, Andrés, por tus palabras de presentación, de verdad. Esta aportación en el libro la hice con María, la doctora en pedagogía también, María Chalfón Blanco, y se titula La relevancia de la intervención educativa en el desarrollo de la salud emocional en adultos mayores, claves en la prevención de la depresión. Sin duda, el impacto de la crisis socioeconómica y sanitaria originada por la pandemia, tras el confinamiento, ha habido un incremento de los cuadros depresivos que afectan cada vez a un mayor número de personas, abriendo la puerta a una pandemia silenciosa, que es el suicidio. Y algunos datos he recogido del suicidio en España, son datos del Instituto Nacional de Estadística, y vemos cómo la pandemia ha acusado, ¿verdad?, el aumento de esos casos de suicidio. Sin duda, la depresión es la causa más importante de la conducta suicida. Y cada año ocurren alrededor de unos 800.000 suicidios consumados en todo el mundo. En España se quitaron la vida en 2019, vemos el dato, 3.671 personas. En 2020 aumentó en unas aproximadamente 200 personas, 3.941 personas, y en 2021 las personas fallecidas fueron 4.003 personas. Por día fallecieron en este año 11 personas, cada día fallecían 11 personas, se quitaban la vida. Y el mayor tasa de muertos por suicidios en hombres y en personas de mediana edad de 40 a 64 años.
en el 2021. Un 31% de fallecidos tenía 65 años o más, un 13,8% entre 25 y 39 años y un 5% entre 10 y 24 años. En 2022 son los únicos datos que he encontrado de momento en el Instituto Nacional de Estadística. De enero a junio fallecieron por suicidio 2.015 personas. Vemos que hay un aumento con respecto a los meses anteriores del año 2021, que fueron 1918. Realmente existe un déficit mundial de inversión en salud mental, que yo creo que es la Organización Mundial de la Salud está tratando de paliar y de que profundicemos y de programas de intervención. Vivimos en sociedades estresadas que propician la enfermedad mental y sin duda no hay salud sin salud mental. Tan importante es la salud física, la salud mental, como la salud social. Y diría también la salud espiritual. Creo que también, de alguna manera, aunque en ese triángulo de la OMS solo aparece física, mental y social, pero tenemos que tener presente también esa salud espiritual. En las sociedades estresadas que vivimos favorece la ansiedad, la depresión, la angustia, y los estados en la pandemia pues se ha potenciado más esto. Quizá vivimos en una sociedad muy materialista, que valen las personas en tanto que trabajan, pero los mayores muchas veces son los grandes olvidados y hacen una labor extraordinaria. Muchas personas mayores que colaboran en asociaciones, en parroquias, etc. También vivimos en un consumismo quizá extremo, en una cultura complaciente y hedonista de la vida que favorece el que no haya, por mucho que haya que todo esté bien, todo es belleza, etcétera, y ni muchísimo menos. Y también una sociedad a veces muy competitiva. Esto nos lleva también, este rasgo de las sociedades, a algunos factores en el riesgo del desarrollo de la depresión. Factores que quizá en el tema del género, pues quizá más mujeres que hombres padecen no solo depresión, sino a veces ansiedad, angustia, estrés por el trabajo, por la atención en el hogar, etc. Y un tema muy importante es la soledad. Lo más importante es no sentirse, puede uno estar solo y vivir solo, pero no sentirse solo. Entonces, o también la peor soledad, la soledad en compañía, que uno se sienta solo. Y quizá pues es muy importante el trabajar el tema de la soledad para no caer en una depresión. También muchas veces pues las experiencias de vida estresante, la carencia de apoyo social, los problemas muchas veces en las relaciones, en las familias desestructuradas, etcétera, o dificultades financieras, todos son elementos que en un mayor grado pues contribuyen al desarrollo de la depresión. La edad puede ser un factor de riesgo. ¿Y qué sucede? Pues por ejemplo, cuando una persona se jubila, a mí hay una idea que leía un autor de los primeros que leí en la educación de personas mayores, Ricardo Moragas. Él era es ya jubilado, inspector de trabajo, y decía, el hombre recibe el capital, cuando se jubila, el hombre recibe el capital de su tiempo libre, pero si no sabe cómo utilizarlo, se convierte más en una carga que en una oportunidad. Y el tiempo libre tiene que ser, y a través de la educación, en esta etapa de la vida, una oportunidad para crecer a nivel personal, no en el plano biológico, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas
que han enfocado toda su vida en el trabajo, cuando lo abandonan, sufren estados de depresión, de angustia. También puede contribuir el aislamiento, esto que es muy importante, el aislamiento, ¿verdad? Hay personas que se van aislando de la vida, no salen de casa, etc. Y pueden contribuir a esa depresión. La dependencia, la pérdida de poder adquisitivo o las enfermedades crónicas pueden ser algunos elementos que tenemos que tenerlos presentes, ¿verdad? O la viudez, yo creo que es muy importante. Todas las asociaciones de viudas y de viudos que hace años se crearon en España y que han hecho mucho bien. Los problemas derivados de la depresión, pues hay en el plano psíquico, en el plano físico, en el plano social, pues depende también, puede ser bulimia, una anorexia nerviosa, demencia, un trastorno de estrés, el trastorno de déficit de atención, la hiperactividad, o a nivel físico, pues también a veces se puede traducir en obesidad, en abuso de sustancias nocivas, la presión arterial, y a nivel social, pues destacaría principalmente el aislamiento social o el retraimiento y dificultades con las relaciones interpersonales. Es muy importante que nos relacionemos con los demás. Por eso yo creo que el Centro Asturiano es pionero en potenciar que no sea solo un centro de cultura, sino un centro de comunicación, de apertura, de relación, de apertura de nuevos intereses, etc. Realmente es un centro extraordinario. Nos podemos preguntar qué podemos hacer frente a la depresión. Pues yo creo que primero campañas de concienciación sobre la depresión y disminuir las actitudes de estigmatización hacia las personas que tienen depresión, ¿verdad? Y estimular el comportamiento de búsqueda de ayuda. Yo creo que hay personas que en el inicio de la depresión pues o no tienen un apoyo o no buscan ayuda porque no lo saben, etc. También la formación de profesionales y facilitadores comunitarios, de médicos de familia, de farmacéuticos, de profesores, de trabajadores y educadores sociales, de policías, periodistas. También he puesto sacerdotes, porque muchas veces pues llegan, sobre todo personas mayores, que pueden ver si esa persona pues tiene cierta depresión, etc. Y es muy importante la formación de todos estos profesionales para que aumenten sus conocimientos sobre los trastornos depresivos, para poder proporcionar sin duda una ayuda y detectar el riesgo de suicidio, porque, como hemos dicho antes, la depresión es la antesala del suicidio, y sin duda también campañas de apoyo a pacientes, familiares y grupos de alto riesgo. La intervención educativa es fundamental. Modificar conductas disfuncionales, cambiar pensamientos distorsionados, canalizar la angustia, que vivimos muchas veces con angustia, y controlar la desesperación. Y los niveles en la intervención educativa, yo creo que he puesto estos tres: conectar, comunicar y cuidar. Los niveles tienen que ser a nivel de toda la sociedad. Realizar, como he dicho al principio, campañas de concienciación sobre la salud mental, luchar contra el estigma, ¿verdad? Los estigmas hacen mucho daño, mucho. Igual pasa con personas que han estado en la cárcel y tienen un estigma y no tenían, ¿verdad?, que tenerlo. También programas de prevención del suicidio y también prevención en la escuela, desde la primera infancia, desde el ámbito también de la formación de los padres y madres, desde el ámbito laboral y, por supuesto,
centrados en el ámbito de la salud mental de los mayores. Centrándonos en los mayores, pues el plan para la década del envejecimiento saludable de 2021 a 2030, ¿qué nos señala? Primero, la lucha contra el edadismo. Realmente la edad es un factor, sigue siendo un factor de discriminación y tenemos que irlo poco a poco erradicando. Hay personas que dicen su edad y ya se discriminan, y no, muchísimo menos, no tiene que ser así. También fomentar campañas de sensibilización y actuaciones a educar a la sociedad en relación con las personas mayores. Yo siempre digo que son los grandes desconocidos, los mayores. Programas intergeneracionales en las escuelas que reduzcan esas actitudes sociales negativas, los estereotipos hacia los mayores que hay, superar esa imagen de vulnerabilidad que impuesta durante la pandemia, que nos ha llevado a considerar siempre son vulnerables, pero aún más, entonces tenemos que potenciar el empoderamiento. Exigir un equipamiento adecuado tanto en lo material como en lo profesional en las residencias. Hace poco había un programa, hicieron un programa sobre residencias de mayores en las cuales en algunas se ponía de manifiesto pues la falta de alimentación bien, de atención, etc. E invertir más en programas de apoyo social. Que algunos ingredientes del envejecimiento saludable, pues sin duda la gestión de las emociones incide en ese proceso continuo y irreversible del envejecimiento a nivel funcional, celular y molecular. Es importante disfrutar de emociones positivas, también de emociones y de herramientas como el optimismo. Yo creo que es muy importante ser optimista. He llegado pronto hoy aquí y me he tenido la dicha de encontrarme con matrimonio con Maritere, ¿verdad? Y me ha dicho, yo soy optimista. Yo sí. Y creo que esa pedagogía del optimismo tiene que estar muy presente en nosotros, que a veces somos muy pesimistas. Aquí le tengo. Sí. Muy pesimista. No, es que... Es un equilibrio. ¿Verdad? Pero mucho, además. Y también la importancia de salir de casa, de venir al centro asturiano, o al teatro, o al cine, a hablar y conectar. Es conservar vínculos y relaciones. Nos hace envejecer bien. Y nos hace también prevenir esa depresión. El sentido del humor también es muy importante practicarlo. Y también hay uno que en esto también lo ha trabajado mucho también Luis Rojas Marcos, el psiquiatra de Nueva York, y me gustó mucho y lo he incorporado. Pasar página, perdonarse. Primero perdonarse uno a sí mismo, porque en la vida a veces sin querer uno pues es muy duro con uno mismo y a lo mejor no obra bien o lo que sea, y es muy importante perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. Y bueno, diría el ejercicio, la autoestima, esos pensamientos positivos, cultivar la espiritualidad, ya sea en un sentido religioso o en un sentido no tan trascendente. Yo creo que se puede cultivar esa espiritualidad en ese doble sentido. Y bueno, creo que algunos de estos ingredientes nos ayudan, ¿verdad?, a no caer en una depresión, a no caer en la melancolía, en un sentido negativo de la vida, etc. Y bueno, pues hasta aquí había echado. Muchas gracias, Sí. Pues nada. Usted tiene la palabra. Gracias, Andrés. Esto tiene un botón, ¿no? Sí, está encendido. Está bien. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su presencia y muchas gracias a Valentín
por organizar todo este acto, y a mi querido amigo Jesús Martín Ramírez, que en fin está bastante delicado y es una lástima que no participe en la presentación de un libro que él mismo ha estimulado y ha fomentado. Bueno, yo les voy a hablar de mi capítulo. Es como saben, en la televisión, ¿se acuerdan aquel célebre Umbral que dijo, no, yo vengo aquí a hablar de mi libro? Y entonces, bueno, pues en el libro la verdad es que he tenido la suerte de escribir un capítulo que se llama Entre la vida y la muerte. Pues resulta que he salido enormemente satisfecho del estudio, y lo primero que les tengo que decir es que la apología que hago de la vida es esencial. Yo creo que el milagro biológico de la vida es algo que no sabemos valorar. Es enormemente impresionante. Estamos aquí, nuestra vida existencial, nuestras vivencias, son un milagro de la vida. Un milagro de la vida que afortunadamente viene con fecha de caducidad. Y esto es una cuestión que tenemos que tener precisamente en consideración, porque estamos hablando de una moneda que tiene un ad y un envés, la vida y la muerte, pero que no son ni más ni menos que la manifestación de un solo fenómeno o un solo proceso, que es el milagro biológico de que estemos aquí. Bueno, pues ante esa circunstancia que debía ser nuestra máxima consideración, nuestra máxima dedicación, resulta que cuando adquirimos la vida nos dedicamos más a destruirla que a mantenerla y a valorarla. Es decir, fíjense que al final en las conclusiones de Entre la vida y la muerte, lo que realmente hay es una consideración general, que es la interrupción voluntaria de la vida. Es que parece hasta mentira que, por ejemplo, en España se produzcan al año por el orden de 100.000 abortos, que en los últimos 15 años ha habido 740 millones de abortos, que es la misma población que tiene toda Europa. Es decir, que estamos ante una cultura del derecho al cuerpo que no tiene que ver nada con el derecho a la vida. Y eso es enormemente trágico. Lo veo completamente desconsiderado y fuera de lugar. Pero no hay más remedio que acostumbrarse al tema. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando los que pensamos que hay que proteger, mantener, asistir, atender la vida, empezamos a dudar? Llega un momento en que decimos, ¿y qué sentido tiene que yo siga en estas consideraciones? ¿Cuál es la dignidad de mi persona? ¿Dónde? ¿Qué es lo que hago yo aquí? ¿Para qué sigo? ¿Para qué tal? Es decir, estamos en el final de nuestra consideración vital, como hablaba la profesora anteriormente, y empezamos a desdecir de la vida. Empezamos a buscar una salida que realmente no es, puede ser el suicidio, pero el suicidio pasivo es simplemente una eutanasia. Es decir, estamos legislando ya las condiciones en las cuales tenemos que decir, hasta aquí quiero interrumpir mi vida. Este es el momento en el cual, entre la vida y la muerte, lo único que tenemos ya es una legislación que facilita el aborto y por tanto la interrupción voluntaria de la vida, y por último una ley de eutanasia que facilita la interrupción voluntaria de la vida. Es decir, que es realmente un desdecir de lo que es la vida. Para un biólogo como yo creo que la vida no tiene ni siquiera elementos de definición jurídica. Es decir, la vida es para mí, en el momento que ocurre, pues el gran milagro. Nosotros estamos aquí siendo la cúspide de un proceso evolutivo. Pero, ¿qué tintes nos podemos hacer? ¿Y cómo es posible que en el momento que entramos en este juego social, lo primero que sea
generar toda la imaginación posible para destruir la vida de los demás. ¿Pero cómo es posible? Bueno, pues esa es mi perplejidad con respecto al tema, y yo creo que ante las circunstancias más dolorosas y más complicadas de un embarazo de una mujer, es decir, supongamos una violación, bueno, pues realmente deberíamos tener tal potencialidad con respecto a los apoyos y a las ayudas que esa mujer pudiera valorar las condiciones de su maternidad como algo por encima del flashback, del trauma psicológico que ha sufrido con respecto a la ruptura de su libertad. Es decir, hasta ese punto. Y bueno, ¿y por qué no? También personas que tienen diferentes tipos de problemas, patologías, es decir, el SIDA, portadores de VIH, enfermedades crónicas. ¿Por qué evitar que estas personas vayan adelante en un proceso biológico de la vida? Naturalmente, es duro pensar que vas a generar un embarazo, vas a generar una maternidad de un individuo que no va a poder valerse por sí mismo. Pero, hasta ese punto, pues de alguna forma siempre nos podemos adelantar a las consecuencias más trágicas. Pero yo, por ejemplo, que he dirigido el máster en valoración de discapacidades, yo no he visto emoción más profunda y situaciones más sencillas de cariño que en el síndrome de Down. Es que es una cosa increíble, es que es alucinante. Me parece que es una consideración que se necesita tener en cuenta. Es decir, que esas personas nos ofrecen la diversidad y son todavía emocionalmente más próximas a nosotros que aquel psicópata que lo único que quiere es cortarte el cuello, quitarte del medio. Es decir, que como conclusión es una pena que, por ejemplo, que mantengamos una situación en la que este debate sea un debate político y se nos haya ido de las manos del civismo y de la cultura, porque, por ejemplo, la ley de Irene Montero, que modifica la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de sanidad del año 2010, y que ha establecido una nueva ley que ya está aprobada, que no está puesta en marcha, pero que está aprobada, en la cual una niña de 14 años acompañada puede ir a una clínica y obligatoriamente le tienen que practicar el aborto, y sin embargo para que luego con 15 y 16 años vaya a una fiesta tenga el padre que firmar una autorización. Es decir, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno, ¿estamos todos locos o qué? Es decir, es una situación que se nos ha ido completamente de las manos, que ha perdido todo el ritmo y que, bueno, pues desgraciadamente es ahí donde está. Y por otra parte, resulta que ahora, bueno, ya no digamos ahora con la interrupción voluntaria del embarazo farmacológica, es decir, que ya te tomas 4 pastillas y acabas interrumpiendo el embarazo. Pero, siguiendo en esta línea, cuando aparecen ya los problemas o empiezas a notar las carencias, las dificultades de mantener tu propia actividad o tu propia condición, empiezas a dudar de tu presencia, empiezas a dudar de tu situación, y esa duda necesita un apoyo. Y necesita un apoyo que se mantenga en lo que es el grupo de iguales para que al final tengamos dignamente una muerte. Bueno, pues yo creo que este es el sentido del trabajo que presenté, y bueno, realmente le diría que efectivamente cuando he oído hablar a Rosario, ¿no? Cuando he oído hablar a Rosario, por ejemplo, no has citado el Alzheimer, pero
yo creo que debería tenerlo en mente. Y yo he trabajado muchísimo sobre el tema y les diré que no hay ninguna neuroprotección con respecto al asunto. Es decir, que la ortodoxia del cambio genético de las peselininas no es la única causa de la demencia, sino la dificultad que tenemos para neutralizar los radicales libres que producimos en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y ahí es donde juega un valor fundamental la tranquilidad, la ausencia de estrés, la ausencia de complicaciones, el control de tus respuestas y de tu resolución, lo que es el self-control, pues es la única condición que mejora nuestras capacidades, que se van a ver mermadas, queramos o no queramos. Pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Gregorio, muchas gracias, Chayo. La verdad es que es una satisfacción contar con vosotros en este foro, Encuentros de Educación y Salud, que iniciamos, el otro día lo revisábamos en el año 2015, con el doctor Antonio Sáez Crespo, de manera que ya hace 8 años, el tiempo pasa muy deprisa. Y él, pues también por motivos de salud, no nos acompaña ahora en esta etapa, ¿no? Pero estamos muy agradecidos que tanto Gregorio como Chayo, los doctores Gregorio Gómez Jarabo y Rosario Limón Mendizábal, nos acompañen y que hayan participado en este libro. Es un libro no venal, no comercial, es un libro que está a disposición de quien lo quiera en formato PDF, impresos pues ya nos quedan pocos, pero si alguien lo quiere en formato PDF se le puede proporcionar con suma facilidad. De hecho ya circula por ahí desde hace unos meses y realmente tenemos que repetir ese lamento en torno al doctor Jesús Martín Ramírez, que se planteó el que escribiésemos el año pasado sobre esta temática, ¿no? El doctor Jesús Ramírez, a quien mucho apreciamos, a quien mucho admiramos por toda su labor. Yo heredé de él el grupo de investigación psicosociobiología de la violencia, educación y prevención, aunque antes se llamaba un poco distinto, sociopsicobiología de la agresión concretamente, pero vamos, es un grupo ahora llamado a renovación con la incorporación de numerosos miembros, etc. Y muchas gracias, Gregorio, porque yo a Gregorio le conocí a través de otra persona muy querida y admirada, como es el doctor Francisco Alonso Fernández, que también nos acompañaba muchísimo en muchos actos y para nosotros una referencia indiscutible, ¿no? Chayo, muchas gracias, porque además esta colaboración tuya con el Centro Asturiano se retrotrae efectivamente a muchos años y este año la Junta Directiva decidió nombrarla asturiana adoptiva en Madrid, ¿no? Lo cual es una gran satisfacción y es muestra efectivamente de ese afecto, de ese cariño, de ese agradecimiento que te tenemos como amiga y en mi caso además como compañera ilustre en nuestra facultad, ¿no? Y efectivamente pues vamos a hablar un poco de la depresión infantojuvenil, al que ya se han referido mis compañeros en el marco de esta cultura de la vida, que es lo que se pretende promover a través de esta obra plural en la que han participado distintos autores desde sus especialidades. Por tanto es una mirada pluridisciplinar y además de distintos países y continentes, como siempre le gusta subrayar a Jesús Martín Ramírez. Yo me voy a basar en algunos datos de la literatura científica, vamos a decir, psicológica, y también en unos estudios que realicé hace unos años, que aproveché para este libro, que inicialmente iba a ser sobre suicidio y eutanasia exclusivamente. Yo le propuse al doctor Jesús que fuese también sobre depresión, porque no en vano, como decía antes Chayo, realmente la depresión muchas veces es la antesala del suicidio y también de la eutanasia, cuando una persona decide solicitar la eutanasia. Bueno, realmente hemos de señalar
que cada vez hay más interés por esta cuestión, acaso porque se ha acrecentado muchísimo la depresión en nuestra sociedad, muy competitiva, muy estresante, muy excluyente y de alguna manera depresógena porque muchas personas pues, no son consideradas como debieran, porque también se extiende la soledad indeseada, mucha sensación de fracaso, mucha evasión inadecuada a través de las drogas, a través del alcohol, etc. Y todo ello pues, tiene una incidencia muy negativa, y también desde la escuela y desde la universidad. De hecho, nosotros pues, tratamos de promover lo que hemos denominado entornos escolares y universitarios saludables, en ese sentido integral de la salud al que se refería antes la doctora Limón Mendizábal. Incluso se organizó por parte de la Asociación Española Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria un encuentro que llevaba ese título, Entornos Escolares Saludables, y nosotros luego coordinamos un monográfico en la Revista Iberoamericana de Educación con ese título, que me acompañó en la labor coordinadora la profesora Laura Gaeta de México. Y ciertamente nos encontramos esta depresión también en niños, aunque las manifestaciones, los síntomas, sean significativamente diferentes a los que puede haber en la adolescencia o en la adultez. Cuanto más pequeño es el niño, los síntomas son más diferentes y más le cuesta al propio niño, por su propia inmadurez psicobiológica, el decir lo que le sucede, ¿no? Pero eso no impide que efectivamente se reconozca que la infancia también puede ser, desgraciadamente, una etapa de desdichas y de depresión. Efectivamente ha aumentado mucho la depresión en todas las edades con la pandemia, por los confinamientos, por la restricción de la comunicación, por las dificultades vividas en uno mismo o en personas queridas, algunos se han perdido, los fallecimientos, etc. Bien, en España, por ejemplo, un estudio del año pasado reveló que aproximadamente una quinta parte de niños y adolescentes pues experimentaban síntomas depresivos como consecuencia de los confinamientos y la pandemia. Estamos haciendo ahora un estudio, de hecho estoy trabajando estos días sobre ello, tratando de hacer ese apartado que se llama en las revistas Discusión y Conclusiones, y es un estudio que lo hemos realizado sobre adaptación social en una muestra de estudiantes universitarios de 3 países, de Brasil, de México, el país que más muestra de alumnos aportó, y España. Y nos hemos encontrado que afortunadamente la mayor parte de la muestra se encuentra en el rango de adaptación social. Pero hay aproximadamente también un 20% que son vulnerables, jóvenes de ambos géneros, vulnerables a la desadaptación social. Más varones que mujeres, lo cual me sorprende mucho, porque yo creí que iba a ser al revés en todo caso, pero son más los varones. A ver qué explicación podemos ofrecer a este dato, probablemente porque, aunque la socialización se está igualando mucho, pero quizá haya más exigencias, no sé, se me ocurre esto en este momento, más exigencias de trabajo para los varones que para las mujeres. Lo desconozco, tendremos que tratar de explicarlo. Pero me sorprendió porque yo creí que se iba a relacionar en gran medida con la depresión, que sí se da mucho más desde la adolescencia en la mujer. En las chicas, en las mujeres, prácticamente hasta la vejez. Esto es algo que llama la atención y además aproximadamente el doble. ¿Por qué? Pues por causas biológicas, psicológicas y sociales de todo tipo, ¿no? Esta es una circunstancia que efectivamente se da. Bueno, aquí incorporo igualmente algunos síntomas diferenciales según se trate de niños menores de 7 años, de niños de 7 años hasta la pubertad. Cada vez que vamos creciendo, pues esa depresión se parece más a la de los adultos, como acabamos de decir. Depresión en los adolescentes, mucho más parecida a la de los adultos, aunque también hay síntomas específicos y de alguna manera pues se puede traducir en un incremento
de las conductas negativistas, desafiantes, una rebeldía. También depende mucho, como es natural, del clima familiar, del estilo educativo de los padres, que puede ser pues muy autoritario, muy sobreprotector o por el contrario muy permisivo. Son igualmente negativos estos estilos y en general desde la psicopedagogía, desde la educación, mostramos nuestra preferencia por un estilo educativo mucho más dialogante, horizontal se podría decir hoy, sin perder por ello la asimetría de roles y mucho más comunicativo. Y claro, los riesgos en la adolescencia se incrementan con la búsqueda a lo mejor de compensaciones inadecuadas, como puede ser la droga o el alcohol, o conductas también desadaptadas, tipo actividades delictivas, antisociales en general, ¿no? Muy bien. Bueno, un poco la conclusión que podemos extraer en este sentido es la de fortalecer ese ambiente familiar y si regresamos a la escuela, pues también el compromiso con los entornos escolares y universitarios, por supuesto, saludables. Sin que esto suponga, en el ámbito universitario, como alguna vez algún colega creyó, puerilizar a nuestros alumnos, ¿no? El hecho de dispensarles una atención con arreglo a la edad no tiene por qué ser infantilizar a nadie, sino todo lo contrario, es un indicador de hospitalidad, de orientación, de acogida, etc. Por cierto, al hablar de universidad, no puedo dejar de agradecer a la Universidad Nebrija la edición del libro que presentamos. Esperemos que este año también pues, podamos contar con el libro impreso, estamos trabajando en ello y Gregorio mucho también, y creo que Chayo también, sobre violencia y deporte, o actividad físico-deportiva y violencia, que queremos evitar. Lo de la violencia es necesario porque es una de las palabras clave o el objeto aglutinador en nuestro grupo. Vamos a ver si convencemos también al evaluador, que estamos ahora en proceso de evaluación del grupo, ¿no? Bueno, dicho esto, la Universidad de Nebrija, muy agradecidos, que además es una universidad denominada la Universidad de los Asturianos, porque ha sido fundada por un asturiano muy querido en esta casa, como es don Manuel Villacellino. Entonces estamos muy agradecidos, en este caso, a través de la Cátedra Global de Seguridad y Conflictos que lleva precisamente el doctor Jesús Martín, codirector de la obra, con un servidor. Bueno, pues entre los factores institucionales más depresógenos tenemos que citar, por un lado, la falta de sensibilidad a la diversidad. Efectivamente, hablamos de la pluralidad como un valor social y, sin embargo, muchas veces pues, las personas que llegan allende de nuestras fronteras o que han nacido aquí y tienen otro color de piel o que presentan discapacidad, como decía ahora el doctor Gómez Jarabe, o cualquier otra circunstancia, pues son rechazados. Esto no puede ser, ¿no? Tenemos que ser coherentes con estos principios humanistas, pedagógicos, esenciales, para que ciertamente pues, cada uno, en función de su singularidad, pero con una dignidad común, pues pueda recibir la mejor educación. La tecnificación también, no porque la técnica en sí misma sea negativa, sino porque a veces se abusa de la tecnología o se usa indebidamente, por ejemplo, para chatear con personas que no sabemos quiénes son, que no lo saben los adolescentes, los universitarios, porque se altera la identidad, como estamos comprobando a veces a través de los medios de comunicación y de forma dramática. Todo esto tiene que estar regulado. Y cuanto menor es el niño, pues de nuevo nos encontramos con que es mucho más vulnerable a procesos aberrantes de esta naturaleza. También el abandono de la dieta mediterránea. Aquí tengo que recordar a nuestro compañero, un poco alejado en los últimos tiempos de la asociación, pero bueno, que ahí está todavía trabajando. Nos referimos al doctor Rodrigo, Maximiliano Rodrigo, que ha destacado esto mismo, cómo estamos abandonando una dieta mediterránea en beneficio, vamos a decirlo así, de lo que a veces se llama coloquialmente la comida basura. Y esto es lamentable porque si a eso se suma la mayor inactividad generalizada en todas las edades, pues entonces nos encontramos con un problema, el del sedentarismo y la mala alimentación, muy perjudiciales para todos. Por cierto, este mes que ahora comenzamos, y les felicito a todos por ello, febrero, pues hemos dedicado el editorial de nuestra revista Asturias justamente a poner en valor la finca que tenemos, la Quinta Asturias, y las posibilidades de realizar en ella
actividad físico-deportiva, para todas las edades. Tenemos allí unos aparatos biosaludables, así se llaman, cuando los adquirimos un poco infrautilizados, y es una pena porque esto pues, nos viene muy bien para todas las edades, especialmente en la adultez y en las personas mayores, así que anímense y utilícenlos. Las malas relaciones y la fragilidad de la comunidad educativa, es verdad, malas relaciones en todas las direcciones, en todos los sentidos, de superiores a subordinados, laboralmente hablando, me refiero a directivos escolares, a profesorado, entre los propios profesores, a veces esto que se ha dado en llamar el hostigamiento laboral, el mobbing, etcétera, el acoso, la descompensación del discurso educativo, a veces muy atento a la parte cognitiva y competitiva, estandarizada, a la rendición de cuentas, a la calificación, clasificación, pero insensible muchas veces a la parte más moral, social, afectiva, etcétera, de la comunicación educativa también, etcétera. La verticalidad en unas estructuras y unos estilos gestores, es decir, un autoritarismo que muchas veces está presente también, aunque ahora se maquille en ocasiones, y la disponibilidad efectivamente de drogas en el propio centro escolar, en la propia universidad o en los aledaños. Y nosotros tenemos que decir que realizamos hace unos años efectivamente unos estudios sencillos, porque uno los autofinanció, pero que nos dieron algunos resultados que nos parecen relevantes. Por un lado, en un estudio realizado con niños, con 181 niños en la zona sur de Madrid, a partir de varios centros escolares, pues encontramos que aproximadamente un 8% de estos niños tenían síntomas depresivos, en algunos casos severos, y eran mayores las puntuaciones en síntomas depresivos en centros escolares públicos que privados. Entonces esto también habrá que considerarlo, y lo mismo en alumnos inmigrantes que en alumnos nacionales. Alumnos inmigrantes o hijos de inmigrantes, porque muchas veces ya son españoles de segunda o de tercera generación, y más en Madrid. En otro estudio diferente, pero muy relacionado, también a través de pruebas validadas y comercializadas, en este caso con adolescentes, encontramos también un 9% de síntomas depresivos en el alumnado, un 9%, prácticamente 1 de cada 10. Y las puntuaciones eran más altas en las chicas adolescentes que en los chicos, algo que viene a coincidir con todos los estudios que hay, lo que antes comentábamos, que la depresión prácticamente es el doble en la población femenina que en la masculina, por razones psicológicas, biológicas y sociales. Y también en alumnado inmigrante frente al alumnado autóctono. Y en el caso de la universidad, pues otro estudio que hicimos reveló que los valores de depresión eran mayores en las alumnas, igualmente, en nuestras estudiantes que en los alumnos. Y bueno, a partir de estos datos que presento y de todo lo comentado, yo quisiera concluir señalando que tenemos que hacer lo posible por prevenir la depresión. La depresión, que es como si uno, me estaba imaginando mientras hablaban los compañeros, es como si uno va caminando por una senda con sus zigzagueos, con sus altibajos, y de repente encuentra un socavón y ¡pum!, ahí se cae, ¿no? Se hunde, representa un hundimiento en nuestra trayectoria vital, en nuestra trayectoria existencial, pero en algunos casos ese hoyo, ese socavón, pues es la propia sepultura, porque efectivamente no sale de esa situación tan dramática o trágica. Y las instituciones escolares deben hacer mucho también, sobre todo para promover la convivencia. Decía Ortega que vivir es convivir, y efectivamente hay que impulsar estos aspectos sin perder por ello pues compromiso con el trabajo académico, que naturalmente es lo que nos lleva fundamentalmente a las escuelas y a las universidades, a trabajar con arreglo a nuestra edad y a nuestras elecciones de estudios, etc.
Una tarea preventiva que no puede prescindir, nos parece, de algo que hemos trabajado a lo largo de estos años, que es la inteligencia afectiva, que en otros círculos se llama inteligencia emocional. Ha recibido quizá mucho más impulso en lo de inteligencia emocional, pero bueno, es equivalente, ¿no? La inteligencia afectiva quizás tenga un componente más filosófico, antropológico, pedagógico, y la inteligencia emocional, pues, más una vertiente empírica, muy apoyada en investigaciones también muy valiosas, pero son complementarias. Una inteligencia afectiva que tiene que ir cambiando, adaptarse a los distintos niveles de la escolaridad, de la universidad, y que también asume valor en los entornos laborales, también en el mundo del trabajo. El otro día me encontré a un señor que yo no le conocía, pero de alguna manera estudió conmigo psicología, y él es un gran especialista en psicología laboral, y dice que se ha especializado mucho en lo que llaman ellos las competencias blandas frente a las duras. Las blandas, un poco se han denominado así a aspectos o vertientes que más tienen que ver con las emociones, con la afectividad, con la comunicación, etcétera, que cada vez son más demandadas también en procesos de selección. Es algo muy necesario, la inteligencia afectiva, y presentaremos otro libro, ojalá que este curso, ya os lo digo, que será Violencia y Trabajo, que lo publicamos el año pasado en Dickinson, un libro comercial, pero no para nosotros los autores ni los directores, sino para la editorial, pero bueno, es el acuerdo al que llegamos, estamos muy contentos también con que nos publiquen los trabajos académicos. Y mi aportación en ese libro es justamente sobre la inteligencia afectiva en el mundo del trabajo, o si se quiere, la afectividad inteligente, ¿no? Bueno, pues esto indiscutiblemente también creemos que ayuda a prevenir la depresión. La implicación de la familia es fundamental, esto es indiscutible, aunque a veces exista esa brecha tan grande entre los padres, vamos a decir, entre la familia, más precisamente, y la institución escolar. Y luego la labor específica de los orientadores, de todo el profesorado, pero también de los orientadores, que cuando se implantó esta figura hace ya muchos años, pues se veía con una cierta no sé, sospecha o indiferencia o malestar incluso, porque algunos maestros, profesores, creían que venían a entrometerse en su trabajo, pero de alguna manera ayudan considerablemente también a entender ciertas problemáticas y situaciones del alumnado. Por tanto, yo creo que todo ello y otras medidas, indiscutiblemente, pues, pueden ayudar a prevenir lo que es la depresión y a encauzarla de la mejor manera una vez que se ha detectado. De manera que nada más, muchas gracias y a su disposición por si quieren preguntar o comentar algo. Gracias a todos. Hombre, a mí me gustaría hacer la pregunta. ¿El gobierno no podría pagar un año de sueldo a estas señoritas que quieren abortar? Porque en un año el chico ya puede ir a una clase ya de niños. Y por lo menos, yo es que soy muy amante de los niños. Porque cada vez que veo unas que hablan de abortos, cabreo. No sé por qué, pero bueno. Para mí los chiquillos es la gloria más grande del mundo. Es verdad. Sí. Yo estoy en contra del aborto, ¿no? Total. Es que quizá falta, bueno, yo sabe mucho más de esto, pero quizá falta una política de natalidad, una familiar fuerte, como lo ha hecho en otros países, en Suecia, en Dinamarca, en Estocolmo, en Noruega. Pues hubo una preocupación grande por la baja tasa de natalidad que había, y en estos momentos pues ha crecido, cosa que en España quien tienen principalmente los hijos son inmigrantes también. Ha bajado la natalidad aquí un montón. No, la natalidad no baja, lo que pasa es que Oye, ha bajado mucho. yo creo que hay más que nunca. Y eso que los padres, que una niña de 14 años pueda ir a abortar, vamos, eso ya para... Bueno, yo quería... Yo que tengo nietas y nietas y nietos, pero bueno, lo principal es que pensar
que una niña, que ahora mismo tengo una adolescente, las otras son ya más mayores, que piense que se puede quedar embarazada y abortar sin sus padres, eso es que es horroroso. Pues así es, así es. Es que eso para mí es increíble. Yo tengo una nuera, tuvo una niña y luego se quedó embarazada y venía con síndrome de Down. Le dijeron que sí quería abortar, dijo que no. Dijo que no quería abortar. Y le decíamos a la familia, ¿tú estás dispuesta a ello? Yo sí. No sé cómo me va a venir. Me han dicho que es eso, pero a lo mejor no es. Luego abortó, no porque ella quisiera, sino porque no se le dio bien. Estuvo 3 meses en cama, estuve yo cuidándola, y se le estropeó. Pero se le estropeó porque, como yo tuve varios abortos, se le estropeó porque se tenía que estropear. Y decía yo a mi nuera, digo, pues, ¿tú lo...? Dice, yo sí, ¿qué sabemos y cómo va a venir? Bueno, hasta una Y la lavé el gusto. Luego, desgraciadamente, se le estropeó. Luego ya no quería tener más hijos, pero al final ha tenido una niña preciosa. Preciosa, tiene 2 hijas preciosas. Pero bueno, es que todo el mundo eso... Ahora mismo voy a un supermercado, ¿verdad? Vamos a un supermercado que una de las cajeras es con el síndrome de Down. Qué chica más cariñosa, qué muchacha, daba gusto verla. Da gusto verla. Yo hice una amistad con ella espantosa. O sea que ahora todo el mundo que es... No, todo el mundo que ahora tiene algún defecto hay que decirles, ¡hala, fuera! Vamos, yo no, y mire que soy religiosa, pero no lo veo lógico. Eso no veo lógico. Le digan, si viene con un defecto, ¡hala! Al Rinchi. Vamos, eso es mi parecer, pero que a lo mejor yo no entiendo de nada, que es verdad, no entiendo de nada, pero mi parecer es ese, es eso, una de las cosas. Luego la depresión, yo que he tenido varias cositas muy malas. Mi madre ha tenido depresión muchos años. Cuando se murió mi padre, que era muy joven, cuando mi hermana se fue a Australia, bueno, he vivido con ella, las depresiones son horrorosas. Horrorosas. Nosotros los dos lo hemos soportado y ha sido horrible. Tuvo un intento de suicidio. La llevaron al clínico. Y luego le dijeron que ahí no podía estar, pero que tenía. La llevaron a Alonso Vega. Esto es una cosa que es particular mía y que no se debía de contar, pero es un ejemplo que yo tengo. Alonso Vega. Ahí me dijeron que mi madre estaba para estar ahí. Tenía una depresión, no es que estuviera loca ni nada de nada. Dice, pero se va a poner peor. ¿Y qué hago? Pues llévese la casa, cuídela. Yo trabajaba, entonces yo trabajaba. Siga usted su trabajo, siga usted su vida. La vida fue bien unas temporadas, bien otras, pero ¿qué hace uno con eso, con las depresiones? Es muy duro. Muy duro. Porque aquí el que estaba aquí, mi gordito, lo ha soportado y hemos pasado los nuestros. Unas temporadas buenas, otras temporadas buenas. ¿Y qué haces con esas personas? Pues cuidarlas. No hay otra. Ese es mi parecer. Que no entiendo de nada, pero es mi parecer. ¿Qué haces entonces? Es un consejo que yo quisiera saber. Ya gracias, bueno, ya no la tengo desgraciadamente, ya ha fallecido con 94 años y la hemos cuidado muchísimos años. Pero, ¿qué haces? ¿La vas a mandar a dónde? Pues si tiene familia, lo suyo es cuidarla y ya está. Eso es mi parecer, que será el peor de todos, pero es mi parecer.
Es un parecer. Y perdonen por haberle dicho estas dos cosas. No, Dos ejemplos que yo he tenido. Sí. no, y que es un parecer muy bueno. Las dos Absoluto. pareceres. Además es que en las depresiones, ¿verdad? También, Me dan pánico. sí, es que Pánico. la formación de los profesionales es muy, muy necesaria, porque muchas veces, y es muy importante también, la medicación, porque a veces son medicaciones muy fuertes y que dejan anulada a la persona. Entonces, bueno, pues, realmente se necesita un apoyo comunitario, familiar. Y otro ejemplo que yo pienso, ya les estoy aburriendo, yo no me quiero ir. Mi ceporrete. Ahora, con todo lo que le ha pasado, pues intenta ser depresivo, intenta quitarse de amigos. Y eso es fundamental para mí. Fundamental. Hay que salir. Yo soy de salir. Yo también tengo ese defecto, me gusta salir. Hay que salir, hay que entrar y tener amigos. Es fundamental para la vida. Es que Usted que es profesora y ustedes que son profesores, ¿qué me dicen a eso? Porque yo se lo digo a él y dice que no, que son Marinter, intenciones mira, mías. de las cosas más importantes es lo que estás diciendo, tener Sí. amigos. Pues ¿Qué él dice sucede? que no. Tener grupos de referencia, distintos grupos, con unos Exacto. nos relacionamos más, con otros menos. Exactamente. Eso es, para envejecer bien, es fundamental relacionarnos con los demás. Yo pienso que Y sí. nunca es tarde para abrirnos a otros grupos. Por eso pienso que aquí muchas personas que vienen se abren a nuevos grupos. Hay un grupo de teatro, un grupo de poesía. Bueno, pues es Yo así. pienso O sea que sí. que Pero claro, él dice que estoy equivocada. Pues no sé. Pero bueno, pues no estás equivocada. Ella lo que quiere es quemar la pensión, quemarla. Bueno, oye, el doctor Alonso, que escribió mucho sobre la depresión, era una de sus especialidades, siempre decía, vencer la depresión con la ayuda de los profesionales, de la familia y de los amigos. Insistía mucho en esto. Y ahora nosotros conocemos a alguna persona, lamentablemente muy ahora deprimida, que no la propia depresión le impide buscar ayuda profesional, ¿no? Una persona muy cercana a nuestra institución, y es una pena porque está en ese eso es lo que hoyo cura, y eso es lo claro, que cura, si no, claro. va a ser muy difícil. Por cierto, os quiero comentar que en Y estos... perdonen por haberle Sí. dado mis ejemplos. ¿no? En este apoyo comunitario al que se refería ahora Chayo, os recuerdo que dentro de poco, no sé cuándo, vamos, unas semanas o así, Elena, una estudiante que tenemos de educación social, va a preparar unos talleres para público variado, pero que contamos también con vosotros, que eso anima a venir, a tener una actividad, en fin, seguro que van a ser muy interesantes. Yo dispuesta a todo. Sí. Aquí el señorito. Pues os lo diremos porque lo está preparando con mucho cariño. Gregorio, ¿querías decir algo? No, yo simplemente que... Perdonen, perdonen por esta trabajo bastante introducción. el tema de la depresión. La depresión es complicada porque se puede presentar una depresión como la que tú hablas, una depresión reactiva o una depresión endógena. El profesor Alonso, yo publiqué con él un trabajo que se llama Psicobiología de la depresión. La depresión tiene que tener los síntomas tetradimensionales que son la anergia, la anedonia, la ritmopatía y el humor depresivo. Mientras tanto, todo lo demás son sucedáneos de depresión. Y el problema de la depresión endógena, que es la que ocurre cuando uno tiene todo y de repente no quiere vivir, no sirve para nada, la autoestima está por los suelos, parece ser que es un bajón de los niveles de serotonina central. Es decir, en el cerebro nosotros tenemos una serie de neurotransmisores y uno de ellos es la serotonina. Bueno, pues resulta que la serotonina es minoritaria. Utilizamos glutamato, utilizamos GABA, utilizamos acetilcolina, dopamina, etcétera, etcétera, pero no utilizamos la serotonina
que se ha quedado reducida a la mínima expresión cuando evolutivamente nuestro desarrollo ha tenido unas funciones fundamentales. Pues bien, resulta que la serotonina es como si dijéramos cuando tú llegas a un rascacielos de 30 plantas y 4 en cada una y llegas abajo al llamador y dices cuarto C, pulsas y vas a esa es la serotonina. Es nada, pero mantiene la homogeneidad y el funcionamiento de todo ese edificio. Cuando se estropea eso, llamas al cuarto y aparece el quinto, el sexto, el octavo. Pues cuando se produce un bajón de la serotonina, se produce una depresión. Entonces, lo suyo es que para eso aparezca también un bajón en la acetilcolina, es decir, en la capacidad de funcionamiento, porque si no, aparece siempre una condición colateral, que es, por ejemplo, la psicosis. Te aparece una psicosis porque si no baja la dopamina, mantienes un comportamiento psicótico. Si no reduces la acción de la acetilcolina, mantienes una situación estimulante que no se corresponde con la propia depresión. Pero finalmente lo que quería comentar es que la depresión para mí no es ninguna antesala del suicidio. No es sí, no es... Y bueno, yo con el profesor Alonso he trabajado mucho el tema y realmente el depresivo que no se valora, que dice que no valora para nada, que hace en esta vida, que no sé qué, lo que no tiene fuerza para suicidarse. Es decir, el que se suicida es el que puede. Entonces, para mí la depresión es quizá una imitación precisamente del suicidio. Está pidiendo quitarse del medio, está pidiendo eliminarse, pero no es capaz de hacerlo. Entonces, esa es una connotación que yo quería transmitiros en el sentido de que, bueno, pues estáis muy ligados. Y de hecho, cuando tú has presentado que, por ejemplo, la depresión en la mujer es 2 o 3 veces más importante que la depresión en el hombre, y sin embargo el suicidio es 2 o 3 más fuerte en el hombre que en la mujer, pues te está definiendo que efectivamente esa situación depresiva rompe con esa condición de continuidad con respecto al suicidio. Pero vamos, simplemente, pues nada, agradecer yo por mi parte, no tengo más que decir y siendo el éxito un poco díscolo en este asunto, pero... No, lo que sucede es que realmente hay personas depresivas que no pueden estar solas, porque si están solas se quitan la vida. Es que yo conozco este tema porque mi padre era psiquiatra. Sí, pero quizá Rosario, en esas situaciones... No, que me parece extraordinario lo que señalas, ¿verdad? No, te quiero decir que es que hay una línea, por ejemplo, línea autista, línea Asperger, que es como coorpobilidad con respecto a la situación, que es la que nos lleva a esa... Sí, que está ahora, desde luego, en muchos de los manuales se apunta que la depresión a veces desemboca, es la antesala, puede ser la antesala, que en muchas ocasiones no llegará, y ojalá que no llegue, pero a veces esa depresión mantenida, etcétera, puede ser la antesala en algunas ocasiones. Sí, en cierto modo, es verdad, perdona, efectivamente, la OMS lo dice también, Gregorio. Es que en cierto modo es lógico. Yo sé a lo que te refieres porque tú estabas pensando en el esquema tetradimensional del doctor Alonso. Sí. Pero fíjate que él mismo habla a veces de depresión unidimensional, bidimensional, tridimensional o tetradimensional. Efectivamente, a veces cuando se da la circunstancia de la anergia, es que la persona está en una situación, es una depresión de encamamiento. Uno no quiere salir de la cama, por ejemplo, ¿no? por simplificarlo un poco. Sí. Pero cuando no se da este aspecto de la anergia, es decir, cuando uno tiene energía suficiente, pues entonces a veces opta por el suicidio. Y luego se da, es verdad que existe lo que se conoce como la paradoja de género en lo que se refiere al suicidio, porque las mujeres se deprimen más, es una realidad efectivamente a nivel mundial, o por lo menos en todo Occidente y en nuestros países occidentalizados, pero intentan más las mujeres el suicidio y sin embargo lo consiguen más los varones.
los varones, probablemente porque intervengan también estos aspectos relativos a la impulsividad o, sí, la forma del suicidio propiamente dicho, que yo no lo he estudiado mucho, pero efectivamente es la paradoja de género en relación al suicidio, lo intentan más. De manera que, sí, mira, lo estábamos poniendo aquí, no se ve ahora, la OMS nos recuerda, en el año 2021, que en el peor de los casos la depresión, en el caso fatal, puede conducir al suicidio. Y hay los suicidios denominados efectivamente suicidio depresivo, generado por la depresión. Igual que hay eutanasias que se solicitan naturalmente porque la persona está deprimida. Si curas esa depresión, la persona afrontaría incluso una situación muy complicada, pues de otra manera. Yo recuerdo, por ejemplo, que en un foro de integración social sobre discapacidad, en esta misma tribuna, nos vino una persona con tetraplegia y nos dijo que su situación era médicamente peor, más grave que la de aquel señor que fue muy famoso, que se hizo una película, San Pedro me parece que se apellidaba. Nos dijo, mi situación clínica es todavía más grave que la de San Pedro. Entonces te quiero decir que tiene mucho que ver en estas situaciones, por supuesto, el afrontamiento de cada cual. No estamos calificando si esto es bueno o malo, ¿no? La propia situación de unos pues te lleva a demandar la muerte, pero lo que sí creemos es que efectivamente hay que brindar la ayuda necesaria. Lo que no se puede es que una persona, porque te pida que quiere morir, pues le mates. Primero hay que, de alguna manera, hacer lo humanamente posible por ayudarle y, sobre todo, si está deprimido, pues que pueda recuperarse. Pero, efectivamente, la depresión, en los casos más graves, puede conducirte al suicidio, ¿no? Esto es indiscutible. ¿Y no será que la mujer es más valiente que el hombre? Yo ahí no me metería, porque realmente, por lo menos para mí, el suicidio no es una cuestión, en mi opinión, no es cuestión ni de valientes ni de cobardes. No, para mí no es ni una cosa ni la otra, es una situación de desesperación tal que lleva a una persona a tomar esa decisión. Es en un momento de la realidad. Que hay que ser valiente para suicidarse. Lo que hay que estar es muy desesperado. Sí, en la falta de apoyo de la familia, que muchas veces no se tiene, o el apoyo de la comunidad, de los vecinos, etc. Realmente ahora en el suicidio llaman la pandemia, que es la pandemia silenciosa, porque va en aumento. Y además en todas las clases sociales, no hay unas clases más bajas, más altas, no, en todos los grupos. Es así, es una realidad que tenemos que trabajarlo desde la escuela y desde... O con lo bonita que es la vida. Es así. Y única. Bueno, pues muchas gracias a todos y les emplazamos a que nos acompañen en estos foros y en todos los foros cuando quieran. Muchas gracias. Y perdonen por la introducción.